Encuentros en la tercera fase, la obra maestra de Steven Spielberg de 1977, es muchísimo más que una simple película de ovnis. Hoy vamos a meternos de lleno en su significado, en cómo cambió el cine para siempre y, sobre todo, por qué a día de hoy sigue siendo una obra de culto que fascina. Vámonos a 1977, un año clave, un punto de inflexión para la ciencia ficción. ¿Y esta imagen? Esa carretera solitaria, ese cielo lleno de estrellas y esa luz misteriosa, bueno, prometía algo completamente nuevo, algo que nadie se esperaba. A ver, es pensar en ese año y claro, la mente se va directa a los sables de luz y a las batallas espaciales. Lógico. Pero es que, al mismo tiempo, estaba ocurriendo otra revolución, una más silenciosa, quizá más íntima y para mucha gente bastante más profunda. Y estamos hablando, como no, de encuentros en la tercera fase. Así que la pregunta que vamos a intentar responder hoy es esta. Más allá de las luces y del espectáculo, ¿qué secreto nos estaba contando esta película sobre nosotros mismos y sobre nuestro lugar en el universo? Para entender bien el bombazo que supuso, tenemos que ponernos en situación, en el contexto de la época. Y eso nos lleva a nuestra primera parada. Un año, dos revoluciones. Antes del 77, la ciencia ficción de esa década solía ser bastante oscura. Pensemos, por ejemplo, en 2001, Una odisea del espacio. Universos fríos, un existencialismo muy denso, una sensación de soledad tremenda en un cosmos al que no le importamos, pero de repente llegó un giro de 180 grados. El género se llenó de asombro, de esperanza, el cosmos dejó de ser un vacío amenazante para convertirse en un lugar fascinante y, oye, gracias a Spielberg y a Lucas, también divertido. Es que la evolución salta a la vista, ¿verdad? Pasamos de los alienígenas con buenas intenciones de los años 50 a la frialdad casi metafísica de Kubrick o a la soledad de naves misteriosas. Y de golpe llega 1977. Star Wars y encuentros no es que solo revolucionaran los efectos especiales, es que le devolvieron al género un optimismo y una capacidad de maravillarse que parecía que se había perdido por el camino. Vale, pero ¿cómo lo hizo Spielberg? ¿Cómo consiguió evocar esa sensación de una forma tan brutalmente efectiva? Pues eso nos lleva a analizar lo que llamamos la mirada de Spielberg. Lo primero que hay que saber es que el título no se lo sacó de la manga. Tiene una base, digamos, de especulación científica. Viene de la escala Hynek, desarrollada por el ufólogo J. Allen Hynek, que, ojo al dato, fue asesor en la película. El avistamiento, la evidencia física y, por último, el contacto. La peli nos va llevando por estas tres fases, dándole un barniz de realismo a todo lo que está pasando. La genialidad de Spielberg está en su puesta en escena. Como dice esta cita, nos enseña un caos doméstico, pero con un control impecable. Cuando nos presenta la familia Nieri, cada personaje está en su sitio, en su plano, y sin que nadie diga casi nada, entendemos perfectamente la tensión que hay en esa casa y las ganas que tiene el protagonista, Roy, de escapar. Y luego está esa famosa mirada de asombro tan de Spielberg, pero nunca es algo simple, y aquí se ve de maravilla. No es una sola emoción. En la cara de Gillian, la madre, hay asombro, sí, pero mezclado con miedo. En cambio, en su hijo, Barry, es pura curiosidad, fascinación sin filtros. Al poner esas dos reacciones juntas, Spielberg consigue una emoción mucho más compleja, más real. Y tenemos que hablar de la luz, porque en esta película la luz es un personaje más, con todas las letras. No es solo para iluminar la escena. En el secuestro de Barry es una fuerza casi monstruosa, terrorífica, que se cuela por cada rendija. Pero en otros momentos es una llamada celestial, un resplandor casi sagrado que te invita a algo maravilloso. Pero claro, debajo de toda esta maravilla cósmica de las luces y de la música, la película esconde un corazón muy oscuro, muy humano y muy doloroso. Y de eso vamos a hablar ahora, en La obsesión y la familia. Aquí está el verdadero dilema, el meollo del drama. Roy Nieri se obsesiona con una visión, con una montaña. Pero, ¿es de verdad un elegido que busca una verdad superior? ¿O es sencillamente un hombre que huye de una vida y una familia que ya no le llenan? Lo bueno es que Spielberg nunca nos da una respuesta fácil. Y hay una escena que lo resume todo, de una forma desgarradora. Mientras Roy, casi como un niño, feliz, empieza a construir la montaña con puré de patatas y luego con barro en mitad del salón, su hijo mayor lo mira y llora en silencio. El niño no entiende qué pasa, pero siente de una forma muy profunda que está perdiendo a su padre. Es, sin duda, una de las imágenes más tristes de todo el cine de Spielberg. Quien nos ancla a la realidad de este drama es su mujer, Ronnie. La actuación de Teri Garr aquí es clave. Ella no ve a un profeta, ve a un hombre que se ha vuelto loco. Y, como dice la cita, quizá es la primera vez que lo ve de verdad. Su dolor, su confusión, eso es lo que convierte una película de ciencia ficción en un drama adulto y brutalmente real. Al final, el mensaje es agridulce. Para llegar a lo más alto, para tocar las estrellas,
Roy tiene que abandonar a su familia. Es un sacrificio que la película parece celebrar en ese momento. Lo curioso es que el propio Spielberg, años después, ya siendo padre, dijo que se arrepentía de esa decisión, que hoy él no haría que Roy se subiera a esa nave. O sea que sí, la trascendencia, nos dice la película, tiene un precio. Y es altísimo. Y esta idea del sacrificio, de la revelación, nos lleva de cabeza a la dimensión más espiritual de la película, la que la convirtió en una obra de culto. Vamos a ello, en Fe en el Cosmos. Es que, si nos fijamos bien, la película se puede leer casi como una historia bíblica moderna. El viaje a la Torre del Diablo es una peregrinación. La montaña se convierte en un lugar sagrado, como un monte Sinaí de nuestros días. Los alienígenas, que bajan envueltos en luz, parecen ángeles saliendo de un carro sacro. Y Roy Neary, un tipo corriente, es el elegido, un profeta llamado a ascender a los cielos. Y a ver, ¿cómo se comunican los dioses con los hombres? Pues muchas veces no es con palabras. En la película, el lenguaje universal es la música. Esa secuencia de 5 notas de John Williams que todos conocemos, re, mi, do, sol, se convierte en la llave que abre la comunicación entre dos mundos. Es como un lenguaje matemático, divino, que va más allá de todo. Lógicamente, esto provocó reacciones muy potentes. El mismísimo Ray Bradbury, leyenda de la ciencia ficción, la describió así: la película más importante de nuestro tiempo. Vio en ella un mensaje que iba más allá de países y de políticas, un mensaje que nos recordaba que todos somos ciudadanos del universo. Esta cita creo que resume a la perfección por qué se convirtió en un clásico de culto. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué sigue funcionando tan bien esta película? ¿Cuál es su verdadero legado? Vamos a intentar resumirlo en este último apartado: un legado de asombro. En el fondo, el secreto de Encuentros en la tercera fase es que es dos cosas a la vez. Por un lado, es un espectáculo visual que redefinió lo que se podía hacer en el cine, por supuesto. Pero no es solo eso. Todos esos efectos especiales están al servicio de una historia con un alma profundamente mística, una reflexión sobre esa necesidad que tenemos de creer en algo más grande. El famoso eslogan del cartel decía: no estamos solos, y ese es el mensaje que está en la superficie. Pero el mensaje de verdad, el que cala, es otro mucho más íntimo. Lo que nos dice es que esa búsqueda de lo maravilloso, esa necesidad de tener fe en lo que no conocemos, no es una locura, sino un impulso humano básico, casi una necesidad espiritual. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que quizá hoy es más relevante que nunca. La película es un canto al asombro, una invitación a levantar la vista al cielo y maravillarse. La pregunta que queda en el aire es: en esta era que vivimos, de cinismo, de tener toda la información al instante, ¿hemos perdido esa capacidad?